Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Gracias por tu invitación. Yo acá feliz de estarlos acompañando el día de hoy. Bueno, estamos muy, muy contentos de que hayas aceptado la invitación. Habíamos intentado que estuvieras con nosotros la vez pasada, Así pero es, por diferentes motivos no pudiste estar. Pero nos traes una conferencia que yo creo que es de mucha utilidad para todos los que estamos aquí, porque además de ser tendencia, es una necesidad en todos los así que de es. alguna manera acompañamos las estrategias de formación dentro de las organizaciones. Entonces, el escenario es tuyo, bienvenido. Perfecto, muchas gracias, Caro. Supongo que aquí comparto pantalla. Ah, Sí, sí, perfecto, ya vi. Listo. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta conferencia. La idea es que, digamos, que sea un espacio muy ameno en donde les podamos compartir algunas de las experiencias que hemos tenido con algunas organizaciones implementando estrategias de upskilling y de reskilling. Todo esto, digamos que con foco en el aprendizaje organizacional que hemos de buscar hoy en día. Y es que hoy en día, digamos que tenemos muchas tendencias. Cada vez, digamos que se convierte en un tema demasiado dinámico y demasiado cambiante, y a su vez también los retos son mucho más grandes, ¿cierto? Entonces, entendiendo esto, rápidamente creo que me presento, aunque pues digamos que vinimos a hablar de temas específicos, pero pues nada, realmente yo soy un apasionado por todos los temas que tienen que ver con la formación, el aprendizaje, la gestión del conocimiento. Entonces los invito a que si quieren me siguen en LinkedIn, por si al final de la conferencia tienen algunas dudas y no podemos resolverlas en este momento. Entonces, digamos que estoy dispuesto ahí, digamos que parte de mi propósito en la vida es también poder ayudar a las personas a guiar en diferentes procesos. Entonces, lo hago con muchísimo gusto. Entonces, cualquier cosa me pueden contactar. Antes que nada, antes de iniciar con esta charla, quiero darles una frase que en lo particular a mí me encanta y que para muchos puede ser un poco controversial porque con varias personas que he hablado me dicen, puede que sí, puede que no. Y es que Ciro Procuna, y no es ningún escritor, ni filósofo, ni periodista, o bueno, sí, es periodista porque de hecho es comentarista de ESPN Sports para Latinoamérica. Él alguna vez en un partido de básquetbol decía que definitivamente la distancia entre el querer y el poder se acortaba con el entrenamiento, ¿sí? Y creo que es una frase que siempre me ha gustado muchísimo cuando aplico diferentes estrategias de aprendizaje en las diferentes organizaciones donde he tenido la gran fortuna de trabajar. Y es eso, ¿no? Que precisamente el entrenamiento acorta ciertas brechas entre lo que es el querer y el poder. Y al final lo que buscamos con estos procesos de aprendizaje o de formación es que las personas, digamos, que puedan desarrollarse a nivel personal y a nivel profesional. O también, digamos, lo que en ambas vías, ¿no? En ambos sentidos. Y de eso, digamos que es con lo que voy a comenzar a hablar. Y es que, digamos que el aprendizaje y el desarrollo del futuro, para mí, digamos que dejando a un lado, que creo que también es demasiado importante, todo el tema tecnológico, de inteligencia artificial, de plataformas y learning y demás, digamos que el aprendizaje se debería centrar en tres aspectos, para mí, para Jonathan Aguirre. El primero es precisamente eso de lo que acabamos de hablar, que es el crecimiento personal y el desarrollo profesional. Lo segundo es cómo estructurar o cómo, digamos que implementar una cultura organizacional de aprendizaje y desarrollo, que creo que acá tenemos grandes brechas porque no todas las compañías tienen esta cultura, ¿sí? Y creo que particularmente en algunos países de habla hispana, en Latinoamérica, muchos países aún, digamos que nos quedamos cortos en el tema de la virtualización, porque creo que no somos tan aplicados o tan disciplinados. Se los abro, digamos que desde mi experiencia. Puede ser que ustedes me digan, no, Jonathan, en mi organización hay una gran cultura de formación, las personas hacen diferentes cursos a nivel presencial y virtual, pero bueno, digamos que siento que tenemos que seguir trabajando en, digamos que, posicionar esa cultura organizacional de aprendizaje y desarrollo.
Y al final, digamos que todo esto debería ser match o debería ser sincronía con todo lo que son las estrategias de upskilling y reskilling. Tema que vamos a hablar hacia el final de esta charla. Quiero que digamos que vayamos articulando cada uno de los temas y al final digamos que podamos hablar de estos dos conceptos que son tendencia y más allá de que son conceptos y que están muy de moda, la idea es que podamos analizar cómo poder, digamos que, implementarlo o aplicarlo o diseñar programas que apunten a estas necesidades de upskilling y reskilling. Muy bien, entonces, entendiendo esto, quiero que empecemos hablando un poco acerca del crecimiento personal y el desarrollo profesional. Y aquí creo que vale la pena decir que ambas cosas no deberían de ir por separado, ¿saben? Yo me he dado cuenta de eso sobre todo en mi rol actual y es cuando lideramos áreas de entrenamiento o cuando diseñamos cursos o cuando digamos que gestionamos el aprendizaje organizacional, creo que uno de los principales retos siempre es cómo nuestros objetivos o nuestros planes, mejor, apuntan al logro del desarrollo de esos objetivos, ¿cierto? Le apuntan directamente al negocio, hablemoslo así. Y digamos que es en lo que nos concentramos, ¿cierto? Cómo esto le aporta al negocio para que realmente vean un área, nuestra área de entrenamiento o de formación y desarrollo como un área demasiado relevante para la organización. Creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos hoy como profesionales que gestionamos esta área. Entonces acá, digamos que siempre hablábamos como del crecimiento profesional, ¿cierto? O del desarrollo profesional. Y yo, digamos que particularmente lo que hice fue como darle una descripción propia a lo que es el crecimiento profesional, perdón, crecimiento personal y al desarrollo profesional. Entonces, digamos que cuando hablamos del crecimiento personal para todos, creo que todos lo sabemos ya y es que y es esa capacidad que tenemos todas las personas de aprender de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, ¿cierto? De nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Digamos que también la forma como nos relacionamos, eso hace parte del crecimiento personal, cómo creamos vínculos afectivos y pues la vivencia de nuestras propias experiencias en nuestro día a día. Y básicamente, digamos que desde esta perspectiva de aprendices, lo que queremos es afrontar, digamos que de alguna forma más consciente, todos los desafíos que la vida nos trae, ¿cierto? Y de esta forma poder seguir desarrollándonos integralmente. Entonces, el crecimiento personal está muy ligado, debe ir muy ligado a nuestros planes de formación en las organizaciones y en lo que hacemos cada día para esto, ¿no? No solamente enfocarnos en el sentido profesional, sino también a nivel personal. Y creo que también cuando hablamos del desarrollo profesional y el cómo hace sentido con el crecimiento personal, digamos que creo que trae muchos beneficios para la compañía cuando desarrollamos profesionalmente a las personas. Y es que las personas, digamos que tienen mejor compromiso, mejor engagement con la organización. Encontramos que los colaboradores, digamos que encuentran puntos de bienestar, tanto personal como profesional y de satisfacción. Y claramente, que es lo que siempre buscamos en todas las organizaciones, independiente del área donde estemos, es aumentar la productividad y el desempeño. Y eso, digamos que hace parte del desarrollo profesional y de los beneficios que trae diseñar planes que le apunten al desarrollo profesional y al crecimiento personal. Claramente esto al final, digamos que se ve traducido, toda esta productividad en el tema de competitividad y rentabilidad corporativa. También mejoramos los niveles de rotación porque se sienten comprometidos con una compañía que busca constantemente que las personas se estén formando y desarrollando, porque aquí digamos que uno tiene que ser consecuencia del otro y formación no sería nada sin desarrollo y viceversa. Y al final, digamos que pues también podemos encontrar oportunidades de crecimiento. Y al final creo que lo vamos a ver cuando hablemos de los conceptos de reskilling y upskilling. Entonces, digamos que acá el mensaje que quería darles con el crecimiento personal y el desarrollo profesional es que aun cuando tenemos que pensar claramente en cumplir con los objetivos de negocio, que es lo más claro que tenemos que tener en el momento de diseñar planes de formación, también tenemos que hacer match
en las necesidades y expectativas de los colaboradores o de los empleados y cómo ven su futuro laboral y su futuro personal, ¿sí? Y acá creo que también puede ser un poco controversial lo que yo les voy a decir, y es que nosotros deberíamos preparar a las personas para la vida, ¿cierto? Claro que sí. En primera instancia, creo que para que lo puedan aplicar en la organización, claramente, pero al final tú estás formando, tú estás capacitando, ¿sí? A las personas para su vida. Y acá es donde, digamos que le podemos encontrar sentido a los dos términos de crecimiento y desarrollo, de crecimiento personal y desarrollo profesional. Busquemos ese sentido para que las personas realmente sean nuestras aliadas en todos los temas de formación y que cuando diseñemos los planes tengamos en cuenta esas necesidades y expectativas para poder construir rutas de aprendizaje mucho más interesantes, ¿cierto? Para todas las personas en cualquier nivel. ¿Cierto? Porque acá también es importante hablar que se puede aplicar a cualquier nivel. En ese sentido, digamos que es muy importante, digamos que posicionar, o no solo posicionar, creo que hay muchas personas o muchas organizaciones que incluso tienen que empezar desde cero, ¿cierto? Y es cómo implemento una cultura organizacional de aprendizaje, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? ¿No? Yo creo que hay muchas técnicas y creo que cuando hablamos de formación, acá literal nos pueden, digamos que funcionar muchas cosas y por eso yo soy muy amigo de compartir buenas prácticas y de escuchar a otras personas desde esa percepción, porque creo que a todos nos funciona algo totalmente diferente. ¿Sí? Además que habría que entender muy bien la actividad económica, el negocio al que le estoy apuntando. No es lo mismo una compañía, no sé, de servicios a una de consumo masivo, ¿sí? Yo he tenido la fortuna de haber trabajado con diferentes compañías de telecomunicaciones, de telefonía, después de consumo masivo, pero en tema cosmético, ahorita digamos que un poco más grande. Y en esa experiencia, o digamos que a lo largo de estos años, yo he descubierto que a todos, digamos que nos pueden funcionar cosas diferentes. Hay cosas en común, claro que sí, pero creo que a todos nos funcionan cosas diferentes y no hay una fórmula para hacerlo. Sin embargo, digamos que cuando nos sentamos y hacemos el ejercicio correctamente de analizar estas necesidades, porque creo que es lo más importante al inicio de cuando estemos construyendo planes o programas de formación y es primero hacer ese diagnóstico de cómo estamos, qué tenemos, después pasar para a entender esas necesidades o esas expectativas de los colaboradores y de la misma organización y después hacerle match, por ejemplo, con una evaluación de desempeño, ¿cierto? O con los mismos roles y perfiles que se han definido para eso y las competencias. Em, Creo que podríamos, digamos que implementar o formar o estructurar un área de aprendizaje, ¿cierto? Que me lleve a lograr, como digamos que altos estándares en temas de cultura de aprendizaje. Y creo que lo podemos lograr sin decir que hay una fórmula ideal con una ruta, ¿sí? Si estamos hablando de rutas de aprendizaje, de cómo diseñar un plan de formación, de cómo establecer necesidades y expectativas, creo que es muy importante hablar de rutas, ¿cierto? Y al final, digamos, para mí, la cultura organizacional debe centrarse en una ruta de aprendizaje que puede tener tres etapas, ¿sí? La primera habla de la formación personal, la segunda, la formación operativa, y la tercera, de capacidades estratégicas. Al final, ya le vamos a hacer match, me encanta esa palabra hoy, que creo que la he dicho mucho, vamos a hacer match con los conceptos de upskilling y reskilling, ¿vale? Entonces, digamos que cuando hablamos de formación personal, creo que muchos lo podemos entender, digamos que es esa pasión por todo lo que hacemos, digamos que por el puro placer de aprendizaje. Esa es la formación personal. Entonces, acá, digamos que, por ejemplo, digamos que en algunas compañías donde he trabajado, no solamente tenemos cursos de producto, de procesos internos, que ya gestionamos un poco más el conocimiento a nivel interno, sino que también, digamos que incluso le damos la posibilidad a personas que puedan aprender, no sé, de cocina. También, digamos que puede haber un catálogo o información relevante con respecto a inteligencia emocional,
¿cierto? Cómo trabajar en equipo, cosas como esas que de pronto pueden complementar muy bien mi formación a nivel personal, ¿cierto? Entonces, digamos que es eso, es la pasión por todo lo que hacemos y por ese puro placer de aprender. Creo que a muchos nos ha pasado que en algún momento decimos, ay, qué bueno aprender de esto porque sencillamente quiero aprender. Yo no tengo mucha experiencia en selección, por ejemplo, de personal, pero digamos que es un tema que a mí me apasiona y siempre, digamos que estoy buscando eso y siempre estoy viendo conferencias, charlas que me ayuden, digamos que a desarrollar esa habilidad, podría ser, pero también por el puro placer de aprender. O cosas, por ejemplo, como manejo de redes sociales, de cómo hacer networking, en fin, hay un sinnúmero de temas que nos pueden apasionar, ¿cierto? Después de eso, entonces, hablamos ya de la formación que, digamos, lo operativa, que es básicamente esa formación que se requiere para permitir que la gente, pues, claramente desempeñe su trabajo, ¿cierto? Entonces, el analizar qué skills tienen que desarrollar las personas en esta fase, pero pues digamos que ya muy ligado a lo que es el negocio, la organización y lo que esperamos de ese rol, que también es demasiado importante, ¿no? Y al final, digamos que la ruta puede terminar con el tema de capacidades estratégicas, y es que acá deberíamos de hablar también, y cuando yo les decía que hemos de preparar a las personas para el futuro, creo que hablaba de esto, y es que tenemos que analizar qué habilidades necesitan las personas hoy en día, ¿no? Y este diseño de planes de carrera o de sucesión, incluso cómo gestionamos el conocimiento o el know-how de las personas, creo que también eso es demasiado importante poderlo documentar de alguna forma o incluso hacer cursos con esa información que ellos tienen, estructurando incluso comunidades de aprendizaje. Creo que estoy hablando de muchos temas, eh, pero bueno, centrándonos acá en lo que es cultura, sería un poco como eso, ¿cierto? Y al final, digamos, pues que analizar cuál es la inversión que necesitamos en esas habilidades que se necesitarán en el futuro. Entonces, acá sobre todo, digamos que los quiero dejar con esta reflexión en temas de cultura. Y es que cuando diseñamos estos planes o programas y tenemos en cuenta, digamos, estos tres aspectos, creo que podemos lograr sincronía o articulación entre las necesidades de la organización, las expectativas y también las necesidades de las personas. Creo que acá también es muy importante. Entonces, cuando tú centras esa cultura de aprendizaje en estos tres aspectos, creo que las personas y la misma organización le ven todo el valor que suma, ¿cierto? Al desempeño de sus labores. Porque por un lado me estoy formando para mi rol, pero por otro lado también me estoy formando en cosas que a mí también me interesan, ¿cierto? Y que no necesariamente, porque acá creo, quiero ser claro, y que no necesariamente le apuntan a un tema de negocio. Al final creo que sí, de forma implícita, cuando hablamos de motivación y demás, creo que sí le puede apuntar demasiado y así es que yo justifico mis planes de formación, pero bueno, eso desde un punto de vista más holístico y acá digamos que también nos tenemos que centrar en el negocio, ¿cierto? Y en cómo cumplimos esos indicadores que creo que hoy en día todos nos sumamos por indicadores y por metas y por objetivos. Acá hay una cifra que me encanta y es que cuando las oportunidades de e-learning están disponibles para los empleados, los ingresos generados por ese empleado son un 26% más altos en comparación con la fuerza laboral en general. Por eso es que cuando veíamos los beneficios de implementar programas que hablen del crecimiento personal y el desarrollo profesional, veíamos el tema de productividad y rentabilidad. Entonces, creo que me hace total sentido con este estudio de Business Impact of Next Generation de e-learning, hablando específicamente de e-learning y de todas las herramientas, digamos que virtuales o digitales que conocemos, porque acá creo que también es importante definir o establecer de acuerdo a la organización si estos planes deberían de ser virtuales o presenciales. Si me preguntan claramente, estamos en la era de la virtualización, ¿sí? Y deberíamos de, digamos que apuntar hacia el manejo de todas esas herramientas y recursos que tenemos a nivel virtual. Pero sin embargo, y yo a eso, yo digamos que
lo establezco con un modelo que se llama 70-30 y es que el 70% de las formaciones son virtuales y un 30% son presenciales. Sí, puede ser una vez cada semestre, ¿cierto? O cada Q. Eso pues de acuerdo a las organizaciones y temas demasiado específicos y entrenamientos presenciales que le sumen directamente a su labor. O sea, entrenamientos presenciales muy customizados, no tan transversales, ¿no? Sino que algo que realmente le apunte al negocio, a la misma visión, a los valores corporativos, a los estándares de liderazgo que se hayan propuesto, a las metas de negocio. Entonces, podría complementarse con algunos entrenamientos presenciales en ese modelo 70-30. Pero sí, tengo que, digamos que, direccionar o enfocar a las personas a que el modelo sea, pues, en parte virtual. Es decir, insisto, no puede ser que no nos funcione igual. Yo tengo una población que es muy importante, que es la de plantas, ¿no? Entonces estamos buscando herramientas virtuales para que ellos lo puedan hacer, pero eso también involucra digamos que un tema de tiempos para ellos y definir cuáles son esas herramientas digitales que van a tener. Y se lo hacen como, no sé, es particularmente con mi compañía lo que estamos haciendo es diseñarlo por turnos. Entonces ellos van ingresando en aula con tabletas, van haciendo algo, salen y todo basado en el microlearning, ¿no? En cápsulas, en momentos de aprendizaje muy específicos que realmente a ellos les sumen para su labor y pues también a nivel personal, ¿no? Pero pues bueno, eso ya es otra conversación. Ahí me disculparán que hable de tantos temas, pero como les decía, a mí me apasiona todo esto, entonces aquí me podría quedar todo el día hablando de diferentes oportunidades que tenemos. Ahora bien, hablemos de esos dos conceptos que, como les decíamos, digamos que como expectativa de la conferencia, son claramente contexto, perdón, son claramente que están de moda, ¿sí? Pero yo más allá que de decirles que están de moda, claramente, y que debemos entenderlos, creo que deberíamos, digamos, muy conscientemente analizar qué puedo hacer con el uno y con el otro en mi compañía, ¿cierto? Y cómo los dos finalmente me van a ayudar a cumplir con los objetivos de la organización. Entonces hablemos primero del upskilling y después del reskilling y cómo se complementan. Y muchos van a decir, ah, sí, pues ya prácticamente fue lo que nos dijo con la ruta de aprendizaje en el tema de cultura organizacional. Sí, pero quiero que veamos, digamos que cómo el futuro del aprendizaje, basados en estos dos conceptos, puede, y yo insisto, consumarle el negocio, porque creo que a todos nos pasa cuando hacemos presentaciones, planes, programas, al final no entendemos muy bien cómo podemos sumarle el negocio, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que pensar para que, mejor dicho, pongan los ojos en un área de formación o en un área de desarrollo. Aquí particularmente, pues no hablamos tanto de desarrollo, de una forma más implícita, pero pues digamos que deberíamos de buscar ese enfoque en nuestra organización. Entonces el upskilling básicamente habla de que habla el cómo desarrollamos esas nuevas habilidades y competencias para nuestro trabajo o posición actual, ¿cierto? Y acá digamos que el tema de upskilling es viene, digamos que le podríamos separar la palabra como up y skill, ¿cierto? Y es up, es cómo lo llevo a otro nivel. Entonces, aquí básicamente lo que buscamos son cursos, programas, porque creo que no nos deberíamos de limitar solo a cursos, sino que hoy en día hay muchos recursos, hay comunidades de aprendizaje donde las personas comparten sus buenas prácticas y lo podríamos hacer a nivel interno, ¿cierto? Ya sea virtual o por diferentes sesiones, oiga, tomémonos un café, no sé, en el área de marketing y compartimos cómo identificamos al consumidor como un ejemplo, ¿sí? Y se puede aplicar a cualquier área. Entonces, diferentes recursos como cursos virtuales que conocemos o presenciales, incluso artículos, revistas especializadas, incluso libros. Digamos que hoy en día el aprendizaje es mucho más amplio, mucho más diverso. Hay inclusive edutubers que también nos cuentan acerca de cómo mejorar, digamos que estos skills a nivel laboral. Y básicamente lo que habla de esto es
¿cómo me desarrollo yo en mi puesto actual de trabajo, mi rol, digámoslo así, o mi posición actual? Y es analizar qué necesito para llevar mi trabajo a otro nivel. Necesitas un curso, necesitas una certificación, puede ser un diplomado, ¿sí? ¿Qué necesitas? Necesitas estar en una inmersión como estas, por ejemplo, que me parece maravilloso en temas de formación y desarrollo, para que puedas tomar de ahí recursos y poder desarrollar mejor su labor. Entonces, muchas compañías a veces incluso lo que dicen es, no, tenemos que contratar otro recurso, ¿sí? Algo adicional, o digamos que tenemos que contratar otra persona. Entonces, aquí lo que hace el upskilling es cómo desarrollamos a esa persona, la llevamos a otro nivel, pero a nivel interno, ¿cierto? Entonces, hoy en día creo que el mercado que es tan cambiante, independiente de la actividad económica, nos lleva precisamente a eso y es a desarrollar skills nuevos en las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita en pandemia tuvimos que desarrollar como temas de agile, que esto se volvió muy de moda, cómo manejar plataformas, ¿cierto? Cómo gestionar mejor, no sé, las herramientas de Google, las herramientas de Microsoft y demás. Entonces, eso hace parte del upskilling y nos especializa. Digamos que lo que hace el upskilling es especializar a las personas en sus puestos de trabajo. Y claramente, como ya lo vimos, al tú especializar a las personas en esos puestos de trabajo, pues vas a buscar muchísima más productividad en ellos al final. Productividad que se ve reflejada en rentabilidad y al final en motivación. Entonces, miren cómo todo se va articulando. Por eso les decía acá como todo está junto porque todo se articula al final. Ya cuando hablamos de reskilling, ¿cierto? Acá también podríamos como reciclar, perdón, separar las palabras como res y skilling. Entonces, acá hablamos como de reciclaje. ¿Y por qué hablamos de reciclaje? Porque dice que consiste en desarrollar habilidades y competencias para una nueva posición o para un nuevo trabajo. Entonces, aquí pueden haber dos cosas. Lo primero es que claramente, posiciones de desarrollo en donde las personas están creciendo, están, digamos que ascendiendo, esa puede ser una, y es, ok, ¿qué necesita esta persona para? Entonces, por eso hablamos en algún momento de planes de sucesión y de carrera, entonces habría que analizar, no sé, entendiendo que generalmente son como coordinadores y después pasamos a ser un jefe, un gerente, un director, algo así, podría ser la estructura de las organizaciones, entonces este analista que necesita para ser un coordinador, ¿cierto? O este coordinador que necesita ser para un jefe o director o gerente. Entonces, en esa línea habría que entender muy bien la estructura de la organización, claramente es ver qué formación necesita, ¿sí? Para que esta persona llegue a este nivel. Y vuelvo, insisto, formación no solamente con cursos, certificaciones, congresos, lo que sea, wherever, ¿cierto? Sino también, digamos que a nivel interno. Y yo insisto mucho con el nivel interno, y es, ¿puedo desarrollar un programa de mentoring, por ejemplo, para esos analistas? ¿Y quiénes son sus mentores, cierto? ¿Quiénes van a ser los mentores de esos mentís? Eso también hace parte de los programas de formación, programas de mentoría. Hoy en día hay mucho por hacer en temas de aprendizaje que no sea un aprendizaje tan convencional. Entonces, puede ser un ejemplo. El otro puede ser un movimiento paralelo, ¿cierto? O en el mismo nivel o en la misma posición, pero hay compañías que de hecho ya lo hacen y otras que pues se los dejo ahí como con la duda, con la semillita y es, si una persona, no sé, está en el área de producción y esta persona quiere aprender de otras habilidades porque dice, no, yo ya no quiero producción o yo siempre he querido marketing, por ejemplo, habría que analizar qué tan posible puede ser pasar de un área a otra, ¿sí me hago entender? Entonces, bueno, esta persona tiene muy buenos skills, muy buenas habilidades para marketing, por ejemplo, pero él quiere ventas. Entonces, ¿qué necesitamos para que pueda estar en ventas? Y si la persona realmente puede dar ese 100%. Esto claramente estructurando todo un proceso de formación o un plan de formación, ¿cierto? Y también dice que para un trabajo. Entonces, por eso yo les decía, preparemos a nuestros colaboradores para el futuro. Eh, no solamente en esta organización, sino en otras, porque esto también los vuelve muy competitivos, ¿saben? Y no veamos
esta competencia como se me lo van a llevar. Claramente sí, claramente hay una posibilidad, pero pues si en teoría muchas cosas de la organización funcionan bien, la persona lo va a pensar dos veces. Pero yo la competitividad en este sentido, en el mercado laboral lo veo es como que yo tengo los expertos, ¿me hago entender? Y desarrollamos mejor nuestro negocio porque tengo precisamente a las personas ya desarrolladas con esas habilidades que necesitábamos. ¿Listo? No quiero, pues claramente, no dejar la puerta abierta que, oiga, se puede cambiar de trabajo. Claramente, claramente sí. Pero sí creo que articulamos muchas cosas a nivel organizacional, la persona lo puede pensar dos veces. Bueno, hay mil cosas como temas salariales y demás, y de rangos y todo lo que podemos saber de pronto desde recursos humanos, eh, pero creo que vamos a tener los expertos, entonces también nos va a reconocer como, oiga, esa empresa realmente tiene los mejores en marketing, esa empresa tiene los mejores en logística, esta gente tiene los mejores en servicio al cliente. Entonces, así es que yo lo veo de forma competitiva, más allá que haya un riesgo que es latente, que incluso puede aplicar esto en otra organización. Así también puede ser. Y me quería despedir, digamos que con esto, y es que cuando hablamos de esas habilidades del futuro, que lo vimos en algún momento, el Foro Económico Mundial el año pasado, digamos que estimaba que para el 2025, 85 millones de puestos de trabajo podrían ser desplazados incluso por un cambio en la división de trabajo entre los humanos y las máquinas. Eso es bien complejo. Y por eso es que ellos plantean una serie de habilidades que se deberían desarrollar para el 2025. ¿Sí ven? Y, y si lo vemos, digamos que yo acá se las puse con la fuente y pasamos desde pensamiento analítico e innovación como aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y análisis, creatividad, liderazgo, ya después diseño y programación de tecnología. Entonces, si ustedes ven las 10 mejores habilidades para el 2025 que el Foro Económico Mundial plantea y que digamos que hace parte de muchas conferencias en las que estoy, porque creo que es un gran punto de partida para todos, y es que vemos cosas desde soft skills hasta hard skills, ¿cierto? ¿Y cómo llevo estos dos términos que ya conocíamos, habilidades blandas y habilidades técnicas o duras, y cómo los llevo esto a desarrollar un buen programa de upskilling o de reskilling? Y como les decía, en esos planes de formación, no solamente cursos y eso, sino como una comunidad de aprendizaje, quien puede compartir buenas prácticas de acá, e incluso poder documentar ese know-how, que eso ya, digamos que hace parte de todo lo que es un sistema integral de conocimiento. Y pues nada, creo que me pasé acá como 5 minutos, perdónenme. No sé si haya alguna pregunta, Carito, o alguna inquietud que pueda resolver en estos momentos, si tengo algún espacio. Los quería dejar con dos códigos, y el primero es, en meses pasados pude diseñar un curso precisamente de estrategias de upskilling para tu equipo con Creana, que es uno de nuestros sponsors acá. Entonces, por si quieren ver el curso, está muy interesante, a un gran precio. Incluso estamos en cursos 2x1. Entonces, por si lo quieren ver en Creana, con muchísimo gusto. Es un curso que dura 2 horas y media con todo el tema de upskilling. Y también tengo un blog que habla de cómo diseñar un programa de formación de alto impacto. Entonces, pues nada, los invito a que puedan participar escaneando el código QR, y cualquier cosa, como les dije, me buscan en redes sociales, Jonathan Aguirre. Actualmente soy jefe de entrenamiento en Unilever, entonces pues creo que me pueden encontrar fácilmente, y lo que necesiten me escriben por interno y lo charlamos. ¿Listo? Muchísimas gracias, Jonathan, por aceptar la invitación y por acompañarnos hoy. Creo que para mí personalmente estaba muy expectante por esta charla. Es algo que de verdad aporta desarrollando en el acompañamiento, en las estrategias, en la construcción de las experiencias de aprendizaje de las compañías. Y para las preguntas, si hay preguntas en el chat, les recuerdo que vamos a tener un espacio de 12 del mediodía a 1 de la tarde donde tendremos a la mayoría de los conferencistas. Te invitamos, Jonathan, para que nos Claro que acompañes en ese sí, espacio ahí estaré. a establecer una conversación con todas las personas que nos han acompañado en el transcurso de la mañana, donde tendremos a todos los conferencistas en el espacio de talleres que se llama Lunch and Talk. Muchísimas gracias. Perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias, A ti por la Jonathan. invitación. Vale. Nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Gracias. Chao, chao.
Nos vamos un momentico a ver nuestros patrocinadores y regresamos en 2 minuticos con la conferencia de Marcela Cruz, que nos estará conversando acerca de los errores comunes en la hora de la implementación del agilismo en los equipos remotos, una tendencia en todo lo que son los procesos productivos y las iniciativas de creación, de manejo de proyectos y creación de proyectos educativos. Entonces nos vamos con los patrocinadores, nuestros aliados, y regresamos con Marcela.